Muy buenas. Hoy estamos en la primera entrevista a distancia que vamos a hacer con Daniel Lacalle. Sin duda, el economista más prestigioso de este país y mayor influencer en el mundo de las redes. Daniel, muchísimas gracias por la oportunidad que me das de que estés aquí en Si el gobierno lo permite. Bueno, Bienvenido. un gusto estar aquí, un auténtico honor, ¿eh? Con un buen amigo y además un gran economista que siempre es un gusto leerte y verte. Muchas gracias. Oye, como sé que andamos muy justitos de tiempo, vamos a empezar en materia. Me gustaría que me valores, es decir, las siguientes parejas. Primero, Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso. Que te valorase como pareja. No, no como pareja, sino me refiero a decir, ¿qué opinas de Pedro y qué opinas de Isabel Díaz Ayuso? Muy bien. Pues yo creo que Pedro Sánchez es uno de los políticos más peligrosos y además, a la vez, más listos de la historia de la democracia española. Eh, Isabel Díaz Ayuso me parece que es la líder de lo que es la batalla cultural y además me parece que es también la persona que ha demostrado que los valores del liberalismo se pueden aplicar generando mayor bienestar y mayores oportunidades para todos. Muchas gracias. Ahora te voy a hablar de otra pareja, que no son pareja, obviamente, pero que me interesa mucho saber tu opinión. Úrsula von der Leyen y Javier Milei. Bien, Ursula von der Leyen me parece que es una persona que ha abandonado su obligación, que es la de defender la responsabilidad fiscal y la lógica económica en la Unión Europea y sobre todo pues una persona que ha permitido que la equivocada utilización de la Agenda 2030 se haya convertido en un problema muy importante para todos los países de la Unión Europea. Javier Milei me parece pues otro defensor de la libertad, defensor de la batalla cultural y una persona que está defendiendo los ideales del liberalismo sin complejos y llevando a cabo la política que se debe llevar a cabo en los países que han sido devastados por el socialismo, claro. Perfecto. Eh, a la frase siguiente, vamos como un cohete. ¿Qué dirías? Pues cuidado con los símiles, porque casi todos los cohetes terminan desplomándose y cayendo al suelo, ¿no? No vamos como un cohete. La economía española no solamente refleja unas enormes debilidades, sino que además lo que está mostrando es que genera unas enormes debilidades sociales. El último dato del índice de miseria de España muestra que estamos en índice de miseria por encima de la media de la Unión Europea, por encima de la media de la eurozona, por encima de Portugal, por encima de Grecia, por encima de Italia. En el índice de riesgo de pobreza, Eurostat muestra que estamos ya liderando la eurozona y hemos sobrepasado a Grecia y a Italia en ese ranking desde el año 2018. En pérdida de poder adquisitivo, la renta per cápita ajustada por poder adquisitivo, hemos perdido puntos con respecto a la media de la Unión Europea y ahora estamos a 11 puntos de la media de la Unión Europea. Por lo tanto, no vamos como un cohete. Lo que vamos es endeudados con la tarjeta de crédito de otros y yo siempre digo que con la tarjeta de crédito de otro todos los restaurantes son baratos. La deuda está descontrolada. La deuda de la seguridad social se ha aumentado a 116.000 millones y continúa aumentando. La deuda pública, pasivos totales de las administraciones públicas supera los 2 billones de euros y eso es deuda que se debe y que se paga, y además los pasivos no financiados de la economía española superan el 500% del Producto Interior Bruto según Eurostat. Qué barbaridad. Qué dato acabas de dar que se nos pone, a mí por lo menos se me pone la piel de carne de gallina. Dime una cosa, ¿crees que es posible dar a la situación actual, desde el punto de vista de la economía, con un déficit que tuvimos el año pasado de 55.000 millones?
Con la deuda, y te voy a dar el último dato que ha publicado el Tesoro precisamente el viernes. La deuda de la Administración Central del Estado ha crecido, solo la central, ha crecido en 55.000 millones de euros en lo que va de año. Luego habrá que consolidarla para sacar la deuda PDE, pero a 30 de junio ha crecido 55.000 millones de euros, que es, bueno, pues algo prácticamente insoportable, porque es la deuda que hemos dicho que vamos a generar en todo el año a la Unión Claro. Europea. ¿La deuda es soportable? Bueno, la deuda es soportable mientras te la financia otro. Claro. La razón por la que la gente percibe que la deuda no importa es porque, primero porque se les dice que la deuda no importa, y se les hace mirar a otro lado, ¿no? Se les habla de derechos en vez de las obligaciones que conllevan esos supuestos derechos. Y la deuda se paga siempre. La deuda se paga con menor crecimiento real, con menor crecimiento de los salarios reales, con peor productividad y además, por supuesto, o con mayor inflación o con mayores impuestos. Y claro, la gente no se da cuenta, o por lo menos no tiene la percepción de que la razón por la que se está empobreciendo es fundamentalmente también por el aumento absolutamente desproporcionado de la deuda pública. Y claro, los funcionarios les dicen que les suben el sueldo, pero no les están subiendo el sueldo. Les están haciendo su sueldo más insostenible. Los pensionistas les dicen que les suben la pensión, pero en realidad les están endeudando la pensión y por lo tanto hacen su pensión todavía más insostenible. Es decir, los primeros que debían estar a favor de la responsabilidad fiscal y de la austeridad y de la lógica económica deberían ser precisamente aquellos que están en el sector público y que al ver que se dispara el empleo público en 600.000 personas desde que llegó Sánchez y al ver que se están disparando los gastos, pues debería darse cuenta de que se está poniendo en peligro su sueldo. A mí no me gustaría ver en una empresa deficitaria y endeudada que de repente se ponen a contratar gente, porque lo primero que pensaría es que el problema se está aumentando por mi lado también, ¿no? Entonces yo creo que eso es un gran problema. La deuda siempre se paga. Dentro del conjunto de los gastos públicos, el año pasado tuvimos exactamente 678.800 millones consolidados, de los cuales 166.000 millones fueron salarios públicos y 180 y tantos mil millones fueron pensiones. Sí. Este año los salarios públicos se van a ir aproximadamente unos 12.000 millones más y las pensiones van a estar rondando los 200.000 millones. ¿Qué opinas? ¿Podemos aguantar esto mucho tiempo? Lo podemos aguantar mientras nos lo financie Europa, pero el problema es ¿a costa de qué? ¿No? O sea, la idea, bueno, no pasa nada porque esto lo financia Europa y el Banco Central Europeo lo va a monetizar, pero ¿a costa de qué? A costa de empobrecernos, a costa de pérdida de oportunidades, tener la mayor tasa de paro juvenil de toda la Unión Europea y la mayor tasa de paro de toda la Unión Europea, tener esa pérdida de poder adquisitivo que antes comentaba, etcétera, etcétera. Es decir, la idea de que esto no tiene consecuencias es muy repetida por parte de los de estos economistas que flotan que alrededor del gobierno. Pero claro que tiene consecuencias y las estamos viendo además. Yo creo que es importante que los ciudadanos sepan que hay una relación directa entre los desequilibrios fiscales en los que entran los gobiernos y el impacto en su día a día. Yo creo que eso es absolutamente clave. Yo creo que los ciudadanos en realidad están bastante concienciados de eso, porque si no, el gobierno actual no se hubiera visto en la tesitura de tener que pactar con absolutamente cualquiera y ofrecer cualquier cosa para mantenerse en el poder. Es también importante entenderlo, o sea, que los ciudadanos lo saben, ¿no? Te doy un dato y aprovechas para contarnos esto que implica.
La tasa media impositiva, es decir, la recaudación, la presión fiscal en España ya ha llegado al 46%. Pero el incremento de la fiscalidad, es decir, en los 5 años que ha estado este gobierno, es decir, para incrementar el Producto Interior Bruto, es decir, en términos reales, es decir, se ha incrementado hasta un 63%. Sí. ¿Qué le puedes decir a los que nos están escuchando sobre esto? El 46 es de media y el incremento se nos va a un 63%. Sí, yo les diría, este gobierno os dijo que le iba a subir los impuestos solamente a los ricos y nos lo ha subido a todos. Y nos los ha subido a todos, además de la manera más injusta, al contrario de lo que dicen, que es subirla vía la inflación. Es decir, hacer que los pobres paguen muchos más impuestos indirectos y directos, ¿vale? Por no deflactar los impuestos. Lo que también es evidente es que todos esos datos que son absolutamente aterradores, no dejan de ser usando una ratio recaudatoria. La presión fiscal es ingresos fiscales sobre Producto Interior Bruto nominal, pero eso no tiene absolutamente nada que ver, como tú bien sabes, con lo que pagamos con respecto a lo que cobramos. Y lo que pagamos con respecto a lo que cobramos es una barbaridad. Es una barbaridad porque solamente en los impuestos más importantes, un ciudadano medio en España paga más del 50% en impuestos. Paga más del 50% en impuestos. Porque, claro, lo que nos intentan vender es que los únicos impuestos son el IRPF. No, no, señor. Los impuestos al trabajo, los impuestos indirectos, los impuestos a los seguros, los impuestos a la vivienda, los impuestos al ahorro, etcétera, 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 etcétera. Y por supuesto que las cotizaciones sociales, eso que llaman cotizaciones sociales, son impuestos. Claro que lo son, así lo estima la OCDE en su informe Tax and Wages, así lo estima el Fondo Monetario Internacional y, lo más importante, la evidencia es impuesto solamente tiene un objetivo recaudatorio y lo que es más importante en eso es que no tiene ningún impacto finalista. Totalmente de acuerdo, Daniel. Acaba de publicar la OCDE y nos dice, ojo, cuidado España con la inflación, no está Sí. controlada. ¿Qué me dices a esto? Bueno, este gobierno ha tenido la desvergüenza, como tú sabes, de haberse pasado un año diciendo que era el gobierno que mejor controlaba la inflación de la eurozona, que es una aberración de tal calibre. Es que el uso de la propaganda es tan obsceno en este gobierno que es intolerable, porque tú y yo, que viajamos por todo el mundo, no vemos a los gobiernos de otros países decir estas estupideces, ¿vale? Pero lo más importante es que, número uno, la inflación en España lleva 8 meses estando por encima de los niveles de la media de la eurozona. Número dos, eso después de haber cambiado la forma de cálculo de la inflación, del IPC. Bien. Número tres, la inflación acumulada en España desde que ha llegado Sánchez supera el 20%. Entonces, que se tenga la desvergüenza de decir que tenemos mejor control de la inflación no es propaganda, es insulto a los consumidores. Porque, además, analizar la inflación en España y la inflación en Alemania como si los salarios fueran los mismos es literalmente de propagandistas quintacolumnistas, porque claro, se vuelve contra ellos, ¿no? No, sin duda. No, es más, en estos momentos, tú lo sabes muy bien, el efecto que tuvieron el año pasado, que les sirvió para decir en junio que estaban en 1,6% de inflación, venía por el modo del nuevo recálculo que se Eso montaron es. en el subíndice energético y además las ponderaciones de Claro. alimentos y energía. Claro, este año, cuando llevas varios meses seguidos con el índice energético del año pasado en negativo, anda, se te acabó el chollo. Pues entonces, claro, ahora, ¿cómo vamos a parar? Entonces, es que no hay manera, es que estamos comparando con, es decir, algo que no eran peras,
sino que eran manzanas. Y el año pasado también comparábamos con otra cosa que no eran manzanas, que eran peras. Entonces, por eso hoy tenemos lo que tenemos. ¿Crees que va a hacer algo el gobierno realmente para intentar detener la inflación? Vamos a ver, ¿cómo va a hacer el gobierno algo para detener la inflación si uno de los principales factores de aumento de recaudación ha sido la inflación? El gobierno es el principal beneficiario de la inflación. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Disfrazar la inflación. El gobierno hace una subvención por aquí para intentar disfrazar la inflación durante un tiempo, pero claro, cuando eliminas esa subvención, pues salta la evidencia, ¿no? Que es lo que ha ocurrido en estos meses, ¿no? El otro día decía un economista estos de los que flotan alrededor del gobierno, que espero que cobre mucho, decía, claro, es que no dicen que la razón por la que sube la inflación es porque se han eliminado las subvenciones. Y lo que no dices es que la razón por la que había bajado la inflación era porque se habían puesto unas subvenciones que la disfrazaban, porque las subvenciones no reducen la inflación, la disfrazan. Sin duda. Otro tema que creo que va a ser muy interesante que nos lo comentes para la gente que nos ve. La singularidad del caso catalán. ¿Tú crees que existe una singularidad en el caso catalán? No. Yo creo que, vamos a ver, yo creo que hay una singularidad en todas las comunidades autónomas. Y creo en la competencia fiscal. Y creo en un nivel mayor de autonomía. Pero cuando hablamos de autonomía, hablamos de responsabilidad. Es decir, creo en un mayor nivel de autonomía con mayor nivel de responsabilidad. Lo que no vale es un sistema autonómico de privilegios en el que digas que quieres más independencia para gastar y para ingresar y luego ninguna independencia para controlar las cuentas públicas, para endeudarte, etcétera, etcétera. Pues a mí me parece maravilloso, por ejemplo, un sistema, bueno, no maravilloso, pero me parece más lógico un sistema como el de los Länder en Alemania, ¿no? En el que ninguno puede tener déficit, ¿de acuerdo? Pero me parece absolutamente necesario que se empiece a hablar, cuando se habla del modelo autonómico, de responsabilidad. Y la singularidad de Cataluña es un invento político por parte del gobierno para mantenerse en el poder. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, entre otras cosas, porque todos esos elementos que llaman de singularidad ya están reconocidos en el sistema autonómico. Lo que están buscando es un sistema de privilegios, que es distinto. Y además, me repiten constantemente que lo que se está buscando es algo como el concierto vasco, y es mentira. Esto es muy importante que la gente que nos está viendo lo entienda. Esto no tiene nada que ver con el concierto vasco. El concierto vasco es un sistema que tiene responsabilidad. Es decir, el sistema vasco, es verdad que tienes el control de tus impuestos y de tus gastos, pero también tienes toda una serie de limitaciones que no te permiten acudir a la asistencia del Estado. Bueno, pues eso no sé si está bien o está mal, pero es un sistema de responsabilidad. A mí me parece bastante mejor. Esto no tiene nada que ver. Esto es un sistema de privilegios, lo que están pidiendo, en el que recauden todos sus impuestos, pero sigan teniendo la, digamos, asistencia del Estado en los momentos, por supuesto, de aumento de los desequilibrios fiscales que seguirán, porque da igual, si lo miras entre lo que están recibiendo y lo que están gastando, van a tener un problema fiscal mucho mayor. Sin duda, vamos a ver, si el problema de Cataluña es el mal uso que hace del gasto público. Mira, en Claro. estos momentos tiene 85.000 millones, su último presupuesto aprobado son de 85.000 millones de euros con todos sus organismos, que en total suman 509 organismos autónomos, mientras la Comunidad de Madrid no llega a los 40.000 millones de euros, con lo cual, ¿qué lo dices? ¿Cómo es posible? 40.000 contra 85.000. Es que aunque le traspasases el derecho de cobro de los 54.000 millones de los impuestos que recauda la Delegación de Cataluña, sigue teniendo una diferencia hasta los 85.000 de 31.000 millones. Es que no salen los números por ninguna parte. No salen. No salen, pero es que no buscan que salgan. No No, buscan que claro. salgan. Oye, y además, cualquiera que piense
porque hay algunos economistas nacionalistas, separatistas, que te dicen, no, porque es que entonces, si tuviese el control total de todos sus ingresos, Cataluña no tendría déficit y no tendría deuda. Pues estás completamente equivocado. Vamos, lo primero que han hecho antes de recibir esas competencias ha sido disparar la contratación pública en esa agencia tributaria fantasma que se han inventado, pero que está contratada. Vamos, la bomba. ¿Crees que le vamos a dar? ¿Tú crees que este gobierno se va a atrever a negociar el traspaso de responsabilidades fiscales a Cataluña? ¿Se atreverá? No es que se vaya a atrever, es que no puede hacer otra cosa. O sea, es Es que decir, no puede tu hacer otra opinión cosa es para que lo va a mantener. hacer, lo va a hacer. Claro. Esto es como, yo este debate lo tuve con la amnistía y con los indultos. Me decían, hombre, Daniel, por favor. Me lo decían amigos del PSOE moderados, ¿no? Hombre, Daniel, por favor. ¿Qué exagerados sois? ¿Cómo se va a dar una amnistía si esto es imposible y el gobierno lo ha dicho por activa y por pasiva? Esto de la amnistía es inconstitucional. De verdad, ¿cuánta hemeroteca necesitáis para seguir defendiendo esta idea completamente falsa de que el gobierno va a dar la amnistía? Toma amnistía. Los indultos. Pero por favor, si este gobierno ha sido el primero que ha dicho que los que se tienen que cumplir las penas, no sé cuántos, bla, 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 toma, indulto. Claro, claro que lo van a hacer. Y lo van a hacer porque es que no pueden hacer otra cosa para mantenerse en el poder. Porque lo que sabe el gobierno es tres cosas. Número uno, que han perdido las elecciones, el PSOE. Número dos, que Sumar, desde el río hasta el mar, batacazo de Sumar, que Sumar pincha en todas las elecciones. Número tres, que para poder llegar a algún tipo de gobernabilidad ya no sería una cuestión de depender de 7 votos de Puigdemont, sino que es que ya no sé ni de quién iba a depender, probablemente hasta de Vox, ¿sabes? Entonces, en el sentido de que tendría que abstenerse, ¿de acuerdo? Bien, porque luego ya verás, ya verás. Aquí para mantenerse en el poder, ya verás cuando Vox, como, no sé si lo sabes, ¿te acuerdas que en el año 2019 Junts pel Cat era la ultraderecha xenófoba y supremacista según el PSOE, ¿no? Bien. Pues ya verás cuando Vox sea un partido demócrata y progresista, cuando necesiten sus votos, que no te creas que no va a ocurrir. Mantente en la línea, como dicen en Estados Unidos. Muy bien. Pues eso, lo van a hacer seguro. Seguro. Bien, para ir terminando, quiero que me comentes, a ver, en tu opinión, ¿qué va a pasar? Sabes que el día 20 de septiembre hay que presentarle a Bruselas el plan a los próximos 3, 4 años, en los cuales la clave se llama protocolo de déficit excesivo, es decir, obligar a una convergencia fiscal que tiene que pasar del 3% máximo de déficit a un máximo del 1,5% y que te pueden dar un pequeño periodo de ajuste, pero que en cualquier caso tienes que presentarlo de una forma muy seria. ¿Qué creen que va a poder presentar este gobierno? Me da igual, no va a pasar nada. Como si literalmente, como si presenta una hoja de Excel con todos los datos inventados. Se los van a aprobar. Porque la Comisión Europea ni está ni se le espera. La Comisión Europea hace mucho tiempo que ha dejado de ser la Comisión Europea que defiende la ortodoxia y la responsabilidad fiscal para ser la Comisión Europea que lo que hace es disfrazar los problemas fiscales. Por lo tanto, ¿el gobierno qué es lo que va a hacer? Pues presentar un programa que no se lo creerá nadie, pero se lo van a aprobar. ¿Por qué? Porque harán un crecimiento del Producto Interior Bruto nominal del 4,5%, pondrán un aumento de los ingresos fiscales del 7 y pico por ciento, pondrán que no va a haber ningún aumento de las importaciones, por lo tanto bajarán las estimaciones del precio del petróleo hasta... Estas cosas ya las han hecho, Estas cosas ya las han Sí, hecho. sí, lo sé, Sí, sí, sí. sí. ¿Tú te acuerdas aquellas estimaciones que le mandaron a Bruselas en la época de Zapatero, en la que ponían el precio del petróleo como $20 por debajo? No pasa Debajo, nada, sí. no pasa nada, pero me da exactamente igual. El gran problema de Europa no es la irresponsabilidad del gobierno de Sánchez, que también.
¿eh? El gran problema de Europa es que la Comisión Europea ni está ni se le espera. Una Comisión Europea que ha sacado a España del protocolo de déficit excesivo por las estimaciones del gobierno, es que esto es inaudito. O sea, ves el checklist y resulta que no cumple, el gobierno no cumple en cuanto al máximo aumento del gasto público. Se pasa casi más del triple. No cumple en deuda, no cumple en el déficit ya publicado. Y en lo único que cumple es en sus propias estimaciones. ¿Tú te imaginas ir mañana a tu banco, incumplir todos los requisitos crediticios y decir, bueno, pero no se preocupe que es que el año que viene me van a subir el salario? Pero ese es el problema. El problema de Europa no es... O sea, Pedro Sánchez es un político que se está aprovechando con toda, y además legítimamente, se está aprovechando del mayor estímulo fiscal y monetario de la historia de la democracia española y encima con factores exógenos y los fondos Next Generation para apuntarse eso. Y me parece legítimo políticamente. Lo que me parece ridículo políticamente por parte de la oposición es que no se repita una y otra vez que este gobierno ha despilfarrado el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia de la democracia y los fondos Next Generation, y con esos datos encima líderes en pobreza, líderes en paro, líderes en índice de miseria, líderes en pérdida de poder adquisitivo. Esta es la clave. Claro, la gente dice, sí, pero es que no hay recesión y no hay crisis, pero tú eres medio, pero es que sois medio ridículo, es que es una ridiculez tremenda, ¿no? Bueno, me has dado un final espectacular, Daniel, tremendamente espectacular, porque creo que esos líderes en pobreza, líderes en exclusión social, líderes en miseria, líderes en menor capacidad de poder adquisitivo, en el momento más espectacular de la capacidad de financiación que ha tenido este país, es para decir apaga y vámonos. Daniel. Claro, porque a ti, tú que eres economista, te dicen, que hay que ver, Daniel, por favor, si es que tú has sido ahí dando previsiones y tal, no sé cuántos, es que eres catastrofista. Digo, vamos a ver, tú te endeudas en 400.000 millones. Además, recibes 300 y pico mil millones de apoyo del Banco Central Europeo y otros 100.000 millones de fondos Next Generation. Y no sacas 150.000 millones de PIB privado y es que eres un inútil. Claro. O sea, y como te decía, con la tarjeta de crédito de otro, todos los restaurantes son baratos. Claro. Si te endeudas de esa manera y encima te toca la reapertura del turismo y tenemos una maravilla de turismo que está, como tú has mostrado un montón de veces, que está liderando el crecimiento, que está fortaleciendo todo, menos mal, y que ha sido completamente denostado por este gobierno, entonces resulta que endeudándote en 400.000 millones, con el Banco Central Europeo comprando 300 y pico mil millones de tu deuda, con 100.000 millones de fondos Next Generation y con el repunte brutal del turismo a nivel récord, resulta que dejas estos datos. Venga ya, hombre. Todo para crecer un 5,5% en 5 años. Sí, nominal. Nominal. Claro. Es increíble. Sí, porque oye, de ese crecimiento, además, los que nos estáis viendo, de ese crecimiento en 5 años, que es menos de un 1% anual, ¿ok? De ese crecimiento negativo en inversión. El consumo lo que ha hecho ha sido únicamente rebotar a nivel de 2019. Lo que ha hecho ha sido desplomarse y rebotar. Consumo a cero, negativo en inversión y lo único que se ha disparado es el gasto público. Eso sí, en eso somos líderes. Líderes totales. Total y absolutamente de acuerdo contigo. Daniel, no te molesto más. Muchísimas gracias por tu tiempo. Le quiero recordar a todos los que nos ven, y esto déjame que lo diga, Daniel Lacalle es el 8º economista más reputado en el mundo, el mejor economista español, y por lo tanto, no solo es que yo esté de acuerdo en todo lo que me ha dicho, sino que es que lo que le tengo que dar es las gracias por haberlo dicho de esta forma tan clara,
y tan precisa, porque pocas personas en este país tienen las ideas tan claras como Daniel Lacalle. Bueno, Muchas lo que gracias, tengo que Daniel. decir primero, muchas gracias y sobre todo a todos los que nos estáis viendo, que sigáis este canal, que sigáis a José Ramón, que además es prolífico, escribe de todas las semanas al menos 2 veces y de verdad que merece la pena porque siempre tiene unos datos certeros y absolutamente espectaculares y sobre todo preocupantes últimamente. Muchas gracias, Daniel, por haber estado con nosotros. Seguiremos en contacto y además ya sabes que todos los domingos te mandaré el vídeo para Money and Markets, que no te va a faltar nunca. Todos los lunes el vídeo imprescindible de José Ramón en mi programa Money and Markets. Muchas gracias, Daniel. Un Un fuerte abrazo. abrazo.